Capítulo 41. El aterrador Namikaze Minato Uchiha Kei retiró lentamente su kunai, mirando fríamente el cuerpo en el suelo. Permaneció en silencio por un largo momento. Solo después de confirmar que realmente no quedaba rastro de vida en el cadáver, finalmente dejó escapar un sutil suspiro de alivio. Sin importar qué tan fuertes o débiles fueran, los ninjas nunca debían ser subestimados. Hacerse el muerto y lanzar ataques sorpresa era prácticamente un instinto de supervivencia. Incluso alguien tan poderoso como Uchiha Madara había fingido su muerte antes. Fingir la muerte no era algo que se enseñara en la Academia Ninja, pero definitivamente era algo que todo ninja tenía que entender en el campo de batalla. El propio Kei había sufrido por esto una vez, cuando era nuevo en el frente. Si no fuera por un golpe de suerte, su oponente había ayunado durante 3 días mientras se hacía el muerto y falló el blanco con su kunai, Kei podría no estar vivo hoy. Ahora, mirando el cadáver de Gary, Kei esperó un momento más. Luego, con un movimiento de muñeca, arrojó un kunai directamente al pecho de Gary. Se clavó limpiamente a través del lado izquierdo. Kei exhaló un poco más profundamente ahora. Incluso si estaba fingiendo antes, no hay forma de que esté fingiendo ahora. Algunas personas nacían con el corazón en el lado derecho, pero Kei ya había perforado el pecho derecho antes. Ahora el lado izquierdo también estaba empalado. Sin importar dónde pudiera estar el corazón de Gary, definitivamente había desaparecido. Muerto de verdad esta vez, murmuró que ella sintió. Pero justo entonces, el suelo debajo de él comenzó a temblar violentamente. Kei inclinó ligeramente la cabeza. Aunque el bosque obstruía su vista, todavía podía ver columnas de humo negro elevándose en dirección al puente Kanabi. Frunció el ceño. Así que de ahí viene el alboroto. ¿Es Minato, o ese bastardo desafortunado de Kenta? No es que importara. Ya fuera Namikaze Minato o Imai Kenta, Kei no estaba preocupado. Minato tenía la fuerza para manejar a un Jinchuriki con facilidad. Él era el destello amarillo, después de todo, el hombre que una vez había abrumado al combo AB. Y si era Imai Kenta quien había caído en una de las trampas de Gary, bueno, entonces su muerte sería merecida. 8 años en la guerra y todavía cayendo en trampas. Eso era simplemente selección natural en acción. Kei formó rápidamente un sello de manos. Una bola de fuego apareció en su palma y salió disparada hacia adelante, envolviendo el cuerpo de Gary en llamas. En momentos, el cadáver se convirtió en cenizas. Sin dudarlo, Kei se dio la vuelta y comenzó a moverse hacia la ubicación de Minato. Ahora recuerdo quién era ese tipo, pensó, pero no vale la pena preocuparse por él. Si no hubiera estado demasiado agotado en ese entonces, incluso habría intentado acabar con Kitsuchi. Acelerando, Kei se concentró en su próximo destino. Donde Minato estaba peleando. No era porque Kei confiara en Minato, sino porque Minato poseía lo único que podía sacar a Kei de este maldito lugar. El jutsu de espacio-tiempo. Sin mencionar que todavía tenían enemigos persiguiéndolos. Y lo más importante, la medicina ha alcanzado su efecto máximo, notó Kei mientras se movía. La recuperación de chakra pronto volverá a la normalidad, pero la fatiga física comenzará a aparecer. Esto me está obligando a una victoria rápida. Se esforzó más. Pero justo entonces, otra explosión masiva estalló no muy lejos de él. Esta explosión fue incluso más fuerte que la anterior. La onda de choque por sí sola casi envió a Kei volando. Eso solo decía suficiente sobre la escala de esta batalla. Aún así, no se detuvo. Después de esquivar lo peor de la explosión, Kei avanzó de nuevo. En poco tiempo, llegó y vio a Minato Namikaze enfrascado en una batalla con una criatura que brillaba en rojo, con una forma vagamente parecida a una bestia de 5 patas. Ya entró en forma de bestia con cola, pensó Kei. Pero en lugar de unirse, inmediatamente entró en sigilo, observando silenciosamente desde un punto estratégico oculto. A pesar de la fuerza abrumadora de la bestia, podía derribar árboles enormes con una sola garra y crear cráteres en el suelo con cada golpe, ni siquiera podía tocar a Minato. La velocidad de Minato era irreal. Con su movimiento instantáneo y la técnica del dios trueno volador, bailaba en círculos alrededor del Jinchuriki. Era un juego del gato y el ratón. Si no fuera por la regeneración y defensa demenciales del Jinchuriki, ya habría muerto hace mucho. Pero esto era solo cuestión de tiempo. Minato claramente tenía la ventaja y total confianza. La bestia soltó un rugido y se abalanzó con otro poderoso golpe. Minato mantuvo la calma, dio un paso atrás y luego desapareció. Dios trueno volador de nuevo, notó Kei. Lo usa como si fuera su segunda naturaleza. Pero esta vez, algo andaba mal.
El Jinchuriki repentinamente giró su cuerpo a mitad del golpe, fijando su objetivo en el lugar exacto donde reapareció Minato, prediciendo su movimiento. ¿Está aprendiendo? ¿Acostumbrándose al ritmo? Kei estaba atónito. Debería intervenir. Pero antes de que Kei pudiera decidir, Minato reaccionó con precisión inhumana. Aunque acababa de teletransportarse, evitó inmediatamente el golpe. La ráfaga de viento resultante aniquiló cada árbol y roca en su camino. El poder era aterrador, pero un movimiento tan amplio y salvaje también dejaba una apertura. Minato no la desperdició. Reapareció en un ángulo antinatural, con un Rasengan ya girando en su mano. Con un poderoso empuje, el Rasengan impactó. Kei podía verlo claramente. Ya había varios puntos con cráteres donde el Rasengan había golpeado antes. Minato estaba apuntando deliberadamente al mismo punto exacto una y otra vez. Un hombre aterrador, pensó Kei. El Rasengan ya es poderoso de por sí, pero este nivel de precisión enfocada. Dudo que incluso el Jinchuriki pueda soportar mucho más de eso. Pero, ¿por qué no va a matar? Minato no estaba tratando de matar. Bajo la fuerza del Rasengan, el Jinchuriki finalmente fue forzado a salir de su estado de bestia con cola. El manto de chakra se desprendió, revelando al hombre ensangrentado y exhausto debajo. Han tosió sangre y se retiró rápidamente. Ahora era el momento perfecto para acabar con él. Pero Kei entendió. Minato tiene otras consideraciones. Tal vez sea porque su propia esposa es una Jinchuriki, aunque eso es poco probable. La verdadera razón, es probablemente los intereses de Konoha. Matar a un Jinchuriki no es exactamente buena política. Con esa comprensión, Kei supo lo que tenía que hacer. Salió disparado de su escondite como un rayo. Antes de que An pudiera siquiera reaccionar, Kei ya estaba frente a él. Sus ojos se encontraron, por una fracción de segundo, y el Sharingan carmesí de Kei brilló con un resplandor siniestro. Capítulo 42. La batalla final, parte 1. Kei-kun, tú. No te preocupes. Es solo un genjutsu. Solo hice que se desmayara. Entiendo lo que estás pensando, y entiendo lo que quiere la aldea. Pero necesitamos movernos rápido. Él tiene una bestia con cola dentro de él. Uchiha Kei habló con calma a Namikaze Minato. Por supuesto, podía adivinar fácilmente los pensamientos de Minato, o más exactamente, los pensamientos de la aldea. Si querían terminar la guerra y evitar que el país de la tierra hiciera otro movimiento, entonces ciertas personas no podían ser asesinadas. Personas como Kitsuchi. Personas como el Jinchuriki de 5 colas. Kitsuchi probablemente pensó que había escapado por poco de un golpe fatal de Namikaze Minato. En realidad, Minato simplemente había elegido no matarlo. Aunque el país de la tierra estaba preocupado, la muerte de figuras clave podría convertir fácilmente a los shinobi de Iwagakure restantes en bombas de tiempo. Después de todo, cada gran nación poseía el potencial para librar una guerra. Konoha ya había demostrado lo que significaba luchar sola contra 5 países. Si el país de la tierra luchaba hasta el amargo final, Konoha podría ganar, pero quedaría sangrando. Y podrías apostar que Kumogakure aprovecharía eso con gusto. Así que la decisión de Minato tenía perfecto sentido para Uchiha Kei. Por mucho que Kei prefiriera a sus enemigos muertos, seguir las órdenes de Minato significaba jugar de manera inteligente. Desafortunadamente, su genjutsu no duraría mucho. Si el objetivo fuera un shinobi normal, la ilusión de Kei podría haberlos dejado desorientados por mucho tiempo, tal vez incluso llevándolos a su propia muerte. Pero este era un Jinchuriki, con 2 tipos de chakra dentro de él. Podía sacudirse incluso las ilusiones del Sharingan rápidamente. El genjutsu del Sharingan podía controlar bestias con cola, pero solo con el Mangekyou Sharingan como base. Kei acababa de despertar ese ojo recientemente. No se había atrevido a revelarlo todavía, y no había tenido tiempo de explorar o dominar completamente sus habilidades. Había probado su jutsu predeterminado una vez, pero el costo había sido enorme. No solo chakra, sino energía espiritual y poder ocular. Era una carga triple. Desarrollar y dominar una nueva habilidad no era una tarea fácil. A Kei todavía le quedaba un largo camino por recorrer. Minato dejó escapar un pequeño suspiro de alivio ante la explicación de Kei. Este chico, de aproximadamente la misma edad que Kakashi, era notable. Realmente podía pensar desde la perspectiva de la aldea. Pero ¿por qué Minato nunca había oído hablar de tal talento antes? Miró el Sharingan rojo sangre de Kei y suspiró de nuevo. Ahora entendía. Cuando se trataba de los asuntos internos del clan Uchiha, Minato prefería mantenerse al margen. Aún así, era una lástima. ¿Cuántos shinobi inteligentes había enterrado esa familia bajo sus tradiciones? ¿Y ese clan?
Minato sacudió la cabeza. Como estudiante de Jiraiya y líder de un escuadrón de élite, sabía mucho más que la mayoría. Y lo que sabía lo inquietaba. La tensión prolongada entre Konoha y los Uchiha solo podía llevar a una conclusión. Si tan solo pudiera convertirme en Hokage, pensó Minato para sí mismo. Pero eso era solo un sueño. Incluso si tuviera una oportunidad, el sistema político de Konoha probablemente nunca lo elegiría. Capitán Minato, llamó Kei, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Deberíamos llevar a este tipo de vuelta después de la misión? ¿Llevarlo de vuelta? Minato parpadeó, mirando al todavía aturdido An, luego asintió. Buena idea. Podría ser valioso como moneda de cambio. Exactamente, dijo Kei, luego miró a su alrededor. Por cierto, ¿dónde está Kenta? ¿Ya se ha adelantado? Kei escaneó sus alrededores. La misión era lo primero. Y una vez que terminara, finalmente podrían regresar a casa. El mundo de Naruto estaba constantemente en agitación, e incluso la lucha interna de Konoha no se había calmado. Pero incluso una paz breve le daría a Kei tiempo para descansar y explorar sus poderes. Eso era mucho mejor que bailar interminablemente en el campo de batalla entre la vida y la muerte. Él ya se fue, respondió Minato. Sin señales de una pelea todavía. Pero creo, Minato se interrumpió repentinamente. Su expresión se volvió grave, y los ojos de Kei se entrecerraron al mismo tiempo. Se giraron al unísono. Aunque An todavía estaba aturdido, una ola sofocante de chakra estalló de él. Era el poder de la bestia con cola. Y estaba aumentando rápidamente. En un instante, el cuerpo de An fue envuelto en chakra rojo. La energía surgió hacia afuera, formando lentamente la figura de una bestia con cola. Kei frunció el ceño. Esto no era parte del plan. Es por esto que, en batalla, a menudo es mejor eliminar al enemigo por completo. Pero a veces, las preocupaciones políticas superan la lógica del campo de batalla. Y los vivos son a menudo más útiles que los muertos. Kei suspiró. Su espada ninja ya se había roto. Sacó un kunai en su lugar. También tomó nota mental de conseguirse una nueva espada pronto. Esto va a ser un problema, dijo Minato con un suspiro. Retrocede, espera, no. Otros shinobi de Iwagakure se están acercando. Parece que no hemos terminado de pelear todavía. Sí, esto realmente podría ser un problema, murmuró Kei. Solo espero que Kenta pueda manejar las cosas allá abajo. Me pregunto cómo le estará yendo. Probablemente también esté en problemas, dijo Minato sombríamente. Debe estar luchando contra algunos enemigos. Así que el puente también tiene enemigos, asintió Kei. Si llega el momento, bajamos allá juntos. Terminamos la misión por la fuerza y salimos. Ese era su último recurso, pero también el más arriesgado. Dar la espalda significaba invitar una lluvia de jutsus y kunais mortales. Su mejor oportunidad era mantener ocupados a los enemigos de arriba y darle a Kenta tiempo para actuar. Si fallaba, Kei y Minato no tendrían más remedio que bajar corriendo y volar el puente ellos mismos. Pero si tenía éxito, todo lo que necesitaba hacer era regresar y reagruparse con ellos antes de escapar. Sí, dijo Minato. Esperemos que lo logre. ¿El mismo plan que antes? Sí. El mismo que antes. Capítulo 43. La batalla final, parte 2, Uchiha Kei nunca pensó que esta misión sería fácil, ni por un segundo. Aunque podría haber parecido relativamente simple en la historia original, la realidad era una bestia muy diferente. La misión del puente Kanabi se había desviado hacía mucho tiempo de su curso original. Con las líneas del frente colapsando y el caos estallando en la retaguardia, ¿cómo podrían las fuerzas de Iwagakure perderse los movimientos de Konoha? Incluso en la línea de tiempo original, las cosas no podrían haber sido tan tranquilas como parecían. Solo porque no se mencionaron los detalles no significa que Kakashi y los demás la tuvieran fácil después de esa misión. Uchiha Kei respiró hondo, agudizando su mirada. Dado que la batalla era inevitable, no había necesidad de más palabras. Alejaré al 5 colas por ahora, susurró Namikaze Minato. Tus oponentes son los 4 que están adelante. Manéjalos con cuidado, y resiste hasta que yo regrese. No se preocupe, Capitán Minato. La voz de Kei se volvió fría. Puede que no esté a su nivel, pero tampoco soy tan fácil de derribar. Entonces cuento contigo, asintió Minato. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, desapareció, reapareciendo sobre el 5 colas en un abrir y cerrar de ojos. Un Rasengan azul giraba ferozmente en su mano. Esta vez, era más rápido que cuando luchó contra An. Así que se había estado conteniendo antes. Kei sonrió con suficiencia ante la escena. Por supuesto que Minato tenía otra marcha.
Este era el hombre que se enfrentó cara a cara tanto con el Jinchuriki del 8 colas como con el futuro cuarto Raikage. Si hubiera tenido problemas solo con Kei podría haberse preguntado si este era un Namikaze Minato falso. Bajo el asalto de Minato, el 5 colas inmediatamente cambió su enfoque hacia él. Quizás la derrota anterior de dejó una fuerte impresión, porque la bestia se fijó en Minato con una hostilidad inquebrantable. Kei había considerado brevemente atraer al 5 colas para destruir el puente Kanabi, pero rápidamente descartó la idea. Era demasiado arriesgado. No solo la relación entre y el 5 colas era impredecible, sino que el hecho de que Kenta estuviera estacionado debajo del puente lo hacía imposible. Minato nunca aceptaría un movimiento tan imprudente. A excepción del país del viento y sus técnicas de sellado notoriamente pobres, la mayoría de las grandes naciones tenían un control sólido sobre sus Jinchuriki. El país del rayo incluso tenía al 8 colas y a su Jinchuriki en términos amistosos. Girando la cabeza, los ojos de Kei se enfriaron mientras varios ninjas de Iwa emergían de las sombras. Su agarre en el kunai se apretó. No son fáciles de quitar de encima, dijo con calma mientras aterrizaban. Deben estar aquí por el puente Kanabi, se burló uno de los ninjas de Iwa. Así es, dijo Kei con frialdad, escaneando sus rostros. Tengo que admitir que ustedes, los rezagados, reaccionaron más rápido de lo que esperábamos. ¿Cómo se siente ser perseguidos hasta su último bastión? O debería decir, ¿cómo se siente saber que este puente está a punto de cortar su línea de vida? Las palabras no tienen sentido, mocoso Uchiha, escupió uno de los ninjas de Iwa. Echa un buen vistazo al puente. Será tu tumba. Sin embargo, admitiré que lograste forzar la salida del 5 colas. Nada mal. Pronto descubrirán lo capaz que soy realmente. Kei levantó su mano derecha, colocando el kunai negro frente a su cara. Han perdido suficiente tiempo presumiendo. Veamos si son mejores que el tipo llamado Gary. Oh, esperen, él es polvo ahora. Sus expresiones se torcieron con una rabia apenas disimulada. Claramente conocían a Gary. Pero a Kei no le importaba. Mientras su chakra surgía, los ninjas de Iwa cambiaron instantáneamente a una postura de combate, fijando sus intensas miradas en él. Enemigos peligrosos, sin duda alguna. El Sharingan de Kei los escaneó. 4 enemigos. Sus niveles de chakra estaban igualados. Claramente asesinos experimentados. Recordaba este escuadrón. El escuadrón Ishimizu Iraji. Una pesadilla para muchos ninjas de Konoha. Habían dejado un rastro de cadáveres a su paso. Pero Kei no se inmutó. Con Minato y el 5 colas alejándose más, tomó su decisión. En un destello de velocidad, Kei se lanzó hacia adelante, apuntando al primer ninja de Iwa. Su Sharingan de 3 aspas brilló, desatando una ráfaga de chakra. El enemigo vaciló, su mente momentáneamente desorientada por el genjutsu. Kei atacó sin piedad. Clan. Justo antes de que el kunai de Kei aterrizara, un muro de tierra se levantó frente a él, bloqueando el golpe. Mirando a través del muro con su Sharingan, Kei notó inmediatamente algo escalofriante. Al menos 10 etiquetas explosivas habían sido pegadas en la parte posterior de ese muro. Reaccionando al instante, pateó el muro con toda su fuerza y saltó hacia atrás. ¡Bum! La explosión sacudió el área solo unos segundos después de que escapó. Posado en la rama de un árbol, Kei observó fríamente la escena de abajo. Estos ninjas de Iwa jugaban sucio, poniendo una trampa como esa. Si no fuera por su Sharingan viendo a través del chakra que formaba el muro de tierra, podría haber volado en pedazos en el acto. Pero no tenía tiempo para demorarse. Más kunais volaron hacia él, cada uno atado con más etiquetas explosivas. Cuidado, Takeda. Advirtió uno de ellos. Es un Uchiha. No hagas contacto visual. Flanquéalo por los lados y por detrás. Kei esquivó los proyectiles. Los 4 enemigos se acercaron de nuevo, claramente mejor preparados esta vez. Aún así, la expresión de Kei permaneció tranquila. No se había enfrentado a un 4 contra 1 antes, pero eso no significaba que no pudiera manejarlo. Y tenía una carta de triunfo en mente. Si las cosas se salían de control. Si tengo que hacerlo, usaré ese poder, pensó Kei sombríamente. Esquivó un ataque y contraatacó con una patada feroz. Pero antes de que pudiera terminar, tuvo que saltar de nuevo mientras otro enemigo cargaba por detrás. Nunca quise depender de esa habilidad, murmuró, aterrizando de nuevo en el suelo. Pero incluso si me quedo ciego, mejor eso que muerto. Capítulo 44. La batalla final, parte 3, el viaje de Ima y Kenta había sido relativamente tranquilo hasta ahora. Gracias a la distracción causada por Uchiha Kei y Namikaze Minato, su camino hacia adelante estaba mayormente despejado.
Aparte de toparse con varias trampas preestablecidas en el camino, no había encontrado mucha resistencia. Aunque desactivar esas trampas le costó un tiempo valioso, todavía era mucho mejor que volar en pedazos inesperadamente. Mientras el suelo temblaba a su alrededor, Ima y Kenta podía notar que Uchiha Kei y Namikaze Minato ya estaban enfrascados en combate con el enemigo. Por ahora, solo podía confiar en sí mismo. No es que Uchiha Kei me hubiera ayudado incluso si no estuviera peleando, pensó Kenta en silencio. La habitual sonrisa inofensiva que llevaba en su rostro había desaparecido por completo. Esa sonrisa siempre había sido una máscara, algo que se había entrenado para mantener constantemente. Pero ahora, no podía obligarse a fingirla. Siempre había sabido que esta misión era peligrosa, pero no tenía forma de evitarla. En el fondo, sospechaba que Minato ya lo había marcado con la técnica del dios trueno volador, dejándolo sin escapatoria. A pesar de esto, Kenta todavía prefería a Minato. Dejando de lado su fuerza aterradora, Minato era alguien en quien se podía confiar. Su líder de escuadrón y compañero, Uchiha Kei, era otro asunto completamente diferente. La actitud fría de ese hombre ponía incómodo incluso a Ima y Kenta. Aunque Kei no había hecho nada abiertamente alarmante, Kenta podía sentir una oscuridad hirviendo bajo su superficie tranquila. Algo obsesivo, incluso más aterrador que sus propios secretos. La inteligencia de Kei también lo convertía en un aliado inquietante. Cada plan, cada acción, conllevaba una intención específica. Ya fuera que pareciera que estaba haciendo el bien o actuando en interés del equipo, todo servía a un solo propósito. Él mismo. Frío, astuto y calculador. Era imposible confiar en una persona así. Y ahora que había despertado el Sharingan, su fuerza solo estaba creciendo. Uchiha Kei, un hombre peligroso, reflexionó Kenta. Y Yuga Ayaka, ella tampoco es simple. Intrigante, ambiciosa, ¿por qué terminé con ellos como compañeros de equipo? Pero las quejas eran inútiles ahora. El suelo temblaba más violentamente. Tenía que moverse más rápido. No le importaba particularmente si Konoe ganaba o perdía esta batalla. Lo que sí le importaba era sobrevivir y regresar a salvo. Si esta misión tenía éxito, podrían volver a casa. Si no, tal vez nunca podría volver a poner un pie en la aldea. Llevaba demasiadas cargas. Pesadas, algunas de las que no podía hablar y algunas que ni siquiera quería reconocer. Avanzando, finalmente llegó al puente Kanabi. Después de inspeccionar minuciosamente el área, desactivó algunas trampas y luego saltó hacia abajo. Pero Kenta no bajó la guardia. Minato les había advertido. Se habían detectado dos enemigos, pero ¿quién sabía cuántos más se escondían? Incluso mientras los temblores arriba se calmaban, Kenta permaneció tenso. «No hay nadie aquí», murmuró, frunciendo el ceño mientras escaneaba sus alrededores en lugar de colocar inmediatamente las etiquetas explosivas. Después de un minuto de observación cautelosa, finalmente se relajó un poco. No parecía haber ningún enemigo. Metió la mano en su bolsa y sacó las etiquetas explosivas. Todo ninja llevaba algunas, aunque a Kenta no le quedaban muchas. Incluso las que Kei le dio eran pocas en número. Necesitaba planificar cuidadosamente dónde colocarlas para asegurar el colapso del puente. Después de calcular y decidir las mejores ubicaciones, comenzó a colocar las etiquetas una por una. Pero justo entonces, un silbido agudo cortó el aire detrás de él, sin previo aviso. Los ojos de Kenta se abrieron de par en par mientras caía al suelo. TSH. Un mocoso sigue siendo un mocoso, dijo una voz burlona detrás de él. El hablante sonaba lleno de desdén. ¿Se ha quedado Konoha sin gente? ¿Por qué enviar a alguien como tú? Una figura apareció a la vista. Un hombre de unos 20 y tantos o 30 años, vestido con un uniforme de batalla rojo de Iwagakure. Claramente, era un usuario de la técnica de camuflaje de la roca oculta. Pero este ninja defensivo no era estúpido. Inmediatamente notó que algo andaba mal. Especialmente cuando escuchó otro sonido agudo detrás de él. Clan. El ninja de Iwa reaccionó rápidamente, girando y parando con su kunai, justo a tiempo para bloquear un golpe de la espada de Kenta. Usando su fuerza superior, empujó a Kenta hacia atrás. Kenta aterrizó ágilmente, sosteniendo su espada con ambas manos, con los ojos fríos y firmes. En el suelo junto al ninja de Iwa, el cuerpo que pensó que había matado se desmoronó en lodo. Un clon de estilo de tierra. Nada mal, se burló el ninja de Iwa. ¿Cómo me encontraste? Me he topado con los de tu tipo antes, respondió Kenta con calma. Te vi en el momento en que bajé aquí. Lástima que el ataque sorpresa no funcionó, supongo que tendré que hacer esto de la manera difícil. ¿Cuál de ellos era el depredador y cuál la presa? No estaba claro. Ambos veían al otro como el objetivo.
Se quedaron en silencio. Las palabras podían perturbar a oponentes más débiles, pero no a un ninja con una mente como la piedra. Ni Kenta ni Kei eran el tipo de personas que se quebraban bajo presión. Muere. El silencio se rompió cuando el ninja de Iwa se lanzó hacia adelante con intención asesina. En su mente, no había forma de que perdiera ante un niño de 14 años. Con un estallido de velocidad, atacó a Kenta con fuerza mortal. Kenta se burló y el chakra iluminó su espada en un tono azul brillante. Su velocidad igualaba a la de su enemigo. En el momento del impacto, Kenta se agachó, evitando por poco el golpe. Solo unos pocos mechones de cabello fueron cortados, flotando en el aire. Su contraataque llegó inmediatamente, obligando al ninja de Iwa a saltar hacia atrás. Se separaron momentáneamente, ambos evaluando al otro. La mano derecha de Kenta hormigueaba ligeramente. La fuerza de este tipo no era una broma. Ya no podía permitirse contenerse. Parece que, es hora de ponerse serio. Capítulo 45. La batalla final, parte 4, Ima y Kenta se había estado conteniendo desde el principio. Ya fuera antes o después de formar equipo con Uchiha Kei, siempre había parecido ser el más débil, el más inofensivo de todos. Pero sabía muy bien que su moderación no era invisible para Uchiha Kei y los demás. Después de todo, ser un Chunin era solo un título. Sobrevivir 8 años en el campo de batalla sin guardar algunas cartas bajo la manga era simplemente imposible. De lo que estaba seguro, sin embargo, era de que no tenían idea de cuánto se estaba conteniendo. Y ahora, sin apoyo a la vista y con su vida pendiendo de un hilo, no tenía ninguna razón para mantener la actuación. Si seguía fingiendo ahora, ese bastardo de Uchiha Kei probablemente ni siquiera se molestaría en recuperar su cadáver. Conociéndolo, le lanzaría un jutsu de elemento fuego y se iría felizmente sin pensarlo 2 veces. Interesante, niño, se burló el ninja de Iwagakure antes de lanzarse hacia adelante una vez más. Elemento agua. Técnica de bala de dragón de agua. La actitud de Kenta cambió. Repentinamente tranquilo, sereno y lleno de determinación curtida en la batalla. Mientras esquivaba el ataque del enemigo, sus manos se movieron rápidamente a través de una serie de sellos. En el siguiente momento, un enorme dragón de agua estalló desde debajo del puente. Ima y Kenta puede usar ninjutsu. Si Uchiha Kei hubiera visto esto, se habría quedado genuinamente sorprendido. Especialmente por la fluidez con la que Kenta lo ejecutó. Este no era alguien que acababa de aprender ninjutsu recientemente. Claramente, se había sometido a un riguroso entrenamiento y práctica. Habría destrozado todas las impresiones que Kei tenía de él. Un ninja civil sin acceso ni oportunidad de aprender técnicas avanzadas como esta. El dragón de agua surgió hacia el ninja de Iwa con una fuerza aterradora. Pero el enemigo tampoco debía ser subestimado. Sin usar movimientos llamativos ni jutsus, simplemente ajustó el agarre de su kunai y, con una fuerza monstruosa, lo clavó en la cabeza del dragón, partiéndolo limpiamente en 2. Y no se detuvo ahí. Usando el impulso, cargó directamente hacia Kenta una vez más. Kenta mantuvo la calma. El aura del ninja de Iwa era abrumadora, pero no lo suficiente como para sacudirlo. Formó sellos de manos rápidamente de nuevo. Los ojos del ninja de Iwa que cargaba se entrecerraron. Luego, de repente, saltó en el aire. Un bosque de lanzas de tierra brotó del suelo. Si no hubiera saltado, habría sido atravesado como un alfiletero. Mientras el ninja de Iwa todavía estaba en el aire y vulnerable, Kenta desenvainó su espada a la velocidad del rayo y golpeó, cortando al enemigo limpiamente por la mitad. Aún así, su expresión no cambió. Era como si hubiera hecho algo completamente mundano. Pero al momento siguiente, su cuerpo se convirtió en una nube de humo. Un clon de sombra. Dentro del humo que se disipaba, una silueta permanecía congelada, inmóvil. Goteo. Goteo. La sangre comenzó a acumularse en el suelo. A medida que la niebla se disipaba, el ninja de Iwa miró hacia abajo con incredulidad la espada que sobresalía de su pecho. Podía sentir cómo su fuerza se desvanecía con cada gota. Sé clon de sombra. ¿Cuándo? ¿Podías verme desde el principio? Activé el jutsu lanza de pilar de tierra para enmascarar mi presencia, llegó la voz de Kenta desde atrás, fría y sin emociones. No, no podía verte. No soy del clan Uchiha. Pero puedo sentir el chakra. ¿Crees que la primera vez que intentaste emboscarme y fallaste fue solo suerte? Te escondiste bien, continuó Kenta. Pero todavía podía sentirte. Detección de chakra. No es perfecta, pero es suficiente. Cuando desaparecieron las últimas volutas de humo, Kenta estaba detrás del ninja de Iwa, con su espada enterrada profundamente en la espalda del hombre, la punta atravesando su pecho. La sangre fluía libremente, empapando los pilares del puente.
Kenta sacó su espada sin dudarlo, y el enemigo se derrumbó en un charco carmesí. Kenta cayó al suelo con un suspiro. Eso fue agotador, se rió suavemente para sí mismo. Pensar que me topé con un usuario de jutsu de tipo camuflaje. Kei va a estar muy enojado. Si fuera él, probablemente solo montaría una pequeña escena y engañaría al tipo hasta la muerte. Incluso Ayaka probablemente podría acabar rápidamente con este tipo, murmuró, pensando en la ventaja que tenían los clanes con jutsu en combate. Respirando hondo, Kenta se calmó. La batalla no fue larga, pero la tensión mental fue considerable. Aún así, se puso de pie de nuevo. Su misión no había terminado todavía. Comparado con Namikaze Minato y Uchiha Kei, su tarea era mucho más ligera, pero también la más importante. Trabajando rápidamente, colocó etiquetas explosivas debajo del puente. Todavía estaba debajo de él, ajeno a la situación de arriba, pero los violentos temblores y explosiones que había sentido antes lo dejaban claro. La batalla continuaba. Espero que Minato esté bien, sin él, ¿cómo voy a volver a casa? No era solo Kenta quien esperaba que Minato estuviera ileso. Uchiha Kei sentía lo mismo. A diferencia de Kenta, sin embargo, Kei no estaba preocupado. Sabía muy bien lo poderoso que era Minato. Pocos shinobi en la cuarta gran guerra ninja lucharon con tal destreza divina, y Minato era uno de ellos. Seguro, había sido derrotado bastante mal por Madara y Obito, pero en ese entonces, esos dos estaban prácticamente en otro plano de existencia. Si Minato no hubiera muerto tan pronto, Kei pensaba que su talento podría haber rivalizado incluso con el de Naruto. Actualmente, Minato no se sentía particularmente presionado. A pesar de que el cinco colas había emergido por completo, la pura velocidad de Minato lo mantenía en control de la pelea. Y ahora, sin nada que lo detuviera, no dudó en quemar chakra. Usando el Rasengan como base, desató una andanada de técnicas extrañas y con nombres raros. Ridículas en título, pero devastadoras en ejecución. El cinco colas tenía poco espacio para contraatacar, golpeado por la embestida. Minato no necesitaba preocuparse por sellar a la bestia. No era la bestia con cola de Konoha, y ni siquiera estaban en el país del fuego. Era libre de luchar con toda su fuerza. El cinco colas ya estaba empezando a flaquear. Esto debería terminar pronto, siempre y cuando no suceda nada inesperado. Minato miró hacia el puente. Me pregunto cómo irán las cosas en otros lugares. Hubo una batalla debajo del puente antes, así que realmente había alguien escondido allí abajo. Y Kei está luchando contra 4 ninjas de Iwa por su cuenta. Eso no puede ser fácil. Necesito darme prisa. Con ese pensamiento, un nuevo Rasengan se materializó en la mano de Minato, este incluso más grande, su chakra más temible que antes. Capítulo 46. La batalla final, parte 5, Uchiha Kei estaba jadeando, con los ojos fijos en los 4 ninjas de Iwa ante él. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que había encontrado a alguien de su talla. Si fuera un 1 contra 1, derrotar a cualquiera de ellos aún sería un desafío, pero nada que lo dejara en un estado tan maltrecho. El problema era su coordinación. Aunque no era impecable, su trabajo en equipo era ajustado, eficiente y peligrosamente efectivo. Este era el infame escuadrón Ishimizu Iraji, la misma unidad que había causado tantos problemas a Konoha en el país de la hierba. Su formación estaba claramente diseñada para contrarrestar su Sharingan. Uno siempre lo atacaba de frente, mientras que los otros atacaban por los flancos y por detrás. Sin importar cómo se moviera o intentara reposicionarse, mantenían la misma formación de asalto triangular. El que lo enfrentaba directamente nunca intentaba asestar un golpe mortal. Su único propósito era monopolizar la atención de Uchiha Kei e impedirle observar todo el campo de batalla, una estrategia que hacía que la capacidad predictiva de su Sharingan fuera mucho menos efectiva. TSH, bastardos molestos, maldijo Kei para sus adentros, sintiendo el aguijón de su táctica. Era sucia, claro, pero efectiva. Si no fuera por la medicina del clan Akimichi que restauraba su chakra y los años de experiencia en el campo de batalla fortaleciendo su resistencia, ya estaría tirado en el suelo, derrotado no por sus golpes, sino por puro agotamiento. Pero el efecto de la medicina hacía tiempo que había desaparecido. Aunque Kei aún no había tocado fondo, podía sentirlo acercarse con cada momento que pasaba. Una vez que la supresión se desvaneciera o su chakra se agotara, estaría acabado. La pelea se había prolongado durante minutos, y Kei había acumulado una buena cantidad de heridas. Era imposible permanecer ileso al luchar contra 4 shinobi de élite. Aunque sus reflejos y Sharingan lo ayudaban a esquivar sus espadas, no podía evitar por completo la andanada de puñetazos y patadas.
Era fuerte, capaz de luchar incluso contra Genin de élite hasta empatar o mejor, pero todavía era joven, y su resistencia física tenía sus límites. Le dolía todo el cuerpo, sus músculos gritaban en protesta. Aún así, sus heridas no eran graves. Todavía podía luchar, pero no para siempre. Apretando los dientes, la expresión de Kei se volvió fría y peligrosa. Había planeado posponer el uso de su Mangekyou Sharingan hasta que fuera absolutamente necesario, con la esperanza de que Namikaze Minato llegara a tiempo. Pero ahora, sabía que eso era una fantasía. Sus oponentes comenzaban a adaptarse a sus movimientos. Las heridas en su cuerpo lo probaban. Si podían asestar esos golpes, también podían asestar golpes fatales. Lo que le preocupaba ahora era qué habilidad ocular usar. Ambas podían terminar esta batalla, pero no quería desperdiciar ninguna imprudentemente. En cuanto a usar el poder de ambos ojos juntos, ese era un último recurso. La primera vez que lo hizo, el contragolpe fue aterrador. Y este todavía no era un momento de vida o muerte, todavía. Mientras paraba otro ataque sorpresa con su kunai, la expresión de Kei se oscureció repentinamente. No había notado cuándo, pero uno de los ninjas de Iwa se había deslizado más allá de su conciencia. Mientras Kei esquivaba, el hombre se lanzó hacia adelante y asestó una poderosa patada en su espalda. ¡Pam! El impacto se estrelló contra su columna como un martillo. Kei sintió como si sus órganos internos hubieran sido reordenados. Salió volando. Pero en el aire, giró y golpeó una palma contra el suelo, usando el impulso para girar fuera del camino de una ráfaga de kunais. Aterrizó con fuerza pero firme, tragando la sangre que subía por su garganta. Su rostro se sonrojó, luego se puso pálido como un fantasma. «Eres fuerte», dijo finalmente uno de los ninjas de Iwa, dando un paso adelante. «Luchar contra los 4 a tu edad, impresionante. Verdaderamente digno del nombre Uchiha. Haremos buen uso de tu cadáver. Mátenlo». ¿Sí? Respondieron los otros al unísono. Los 4 se desplegaron y cargaron una vez más, cerrando cada ruta de escape. ¡Ja! Kei dejó escapar una risa baja. Luego, levantó lentamente la cabeza, con los ojos brillando con una luz profunda, rojo sangre. En el centro de cada pupila giraba un patrón oscuro y triangular. Su Mangekyou Sharingan. ¿Creen que pueden vencerme? En el momento en que reactivó su Mangekyou, Kei lo sintió. Una abrumadora sensación de control sobre su cuerpo. Su velocidad no había aumentado, pero cada movimiento era más suave, más preciso. Si hubiera activado esto antes, podría haber evitado la mitad de los golpes que había recibido. Pero el precio era alto. Su chakra se estaba drenando como una presa rota. La tasa era 10, no, 20 veces lo que exigía el Sharingan regular. Salto crono. No había tiempo que perder. Inmediatamente activó su habilidad ocular. Todo cambió. El tiempo mismo pareció ralentizarse para él. Cuando el ninja de Iwa más cercano atacó con su kunai, Kei se movió, demasiado rápido para que el ojo lo viera. En un destello, agarró la muñeca del hombre, la torció y lo desarmó. El kunai giró en el aire. Kei lo atrapó en plena caída y, en el mismo movimiento, lo clavó en el corazón del hombre. Uno menos. Se giró justo cuando el segundo enemigo se congelaba en su lugar, con el cuerpo atrapado por un genjutsu del poder ilusorio del Mangekyou. Sin pausa, Kei torció el brazo del tercer ninja, redirigiendo su kunai directamente al pecho del segundo enemigo. Y luego, en un movimiento fluido, Kei sacó otro kunai y cortó la garganta del tercer hombre. 3 menos. Pero Kei podía sentir su ojo izquierdo pulsando dolorosamente. La tensión aún no era insoportable, pero estaba cerca. Peor aún, su chakra estaba sufriendo una hemorragia, y podía sentir una esencia extraña, probablemente ligada a su poder ocular, agotándose lentamente. Pero no había tiempo para preocuparse por eso. El último ninja de Iwa se estaba moviendo. Kei le arrojó un kunai directamente como una finta, luego se lanzó hacia adelante en un borrón. En el momento en que el kunai golpeó, la mano de Kei se cerró alrededor de la garganta del hombre. ¿Quieres bailar tú también? Con un giro y un tirón brutales, el cuello del hombre se rompió, la sangre goteaba de sus labios mientras el suelo temblaba por explosiones distantes. Capítulo 47. La orden de transferencia. Uchiha Kei abrió lentamente los ojos. El paisaje ante él cambió de borroso a nítido. La iluminación era tenue, el aire húmedo y fresco, y las paredes de piedra a su alrededor eran irregulares y ásperas, en su mayoría de forma ovalada. No le tomó mucho tiempo darse cuenta de que estaba en una cueva. A pesar de la incomodidad que recorría todo su cuerpo, Kei dejó escapar un profundo suspiro de alivio. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, se sintió a salvo.
La maldita misión finalmente había terminado. Y lo más importante, había regresado vivo al campamento de Konoha. Levantó la mano para frotarse el ojo izquierdo. Todavía palpitaba levemente, hinchado por el uso excesivo, pero afortunadamente, su visión no parecía estar afectada. Lo cual tenía sentido. Si su ojo se quedara ciego después de solo unos pocos usos, ¿cómo podría Uchiha Madara haber luchado contra Senju Ashirama durante tanto tiempo antes de obtener su Mangekyou Sharingan eterno? Mientras no abusara imprudentemente de sus técnicas oculares como lo hizo Sasuke Uchiha solo para acostumbrarse a ellas más rápido, estaría bien. Sasuke tenía el lujo del respaldo. Más específicamente, Obito tuvo la previsión de preparar todo para él. Incluso si Sasuke se quedaba ciego, tenían contingencias. Aún así, Kei tenía que admitirlo. La tasa de crecimiento de Sasuke usando ese método era aterradora. Su dominio del Susanoo progresó con una velocidad casi increíble. Días tranquilos como este, son los que me hacen sentir verdaderamente a gusto. El dolor en su ojo izquierdo estaba disminuyendo, y Kei finalmente dejó caer su mano. La cueva no era el lugar más cómodo para descansar, pero en este momento, no le importaba. Estaba vivo. Estaba a salvo. Esa sensación de seguridad valía más que cualquier cosa en este momento. Había sido la mayor paz que había sentido en todo el medio mes que había pasado en el campo de batalla. Era difícil creer que apenas ayer todavía había estado inmerso en un combate brutal con los shinobi de Iwagakure. Ayer, Kei había activado el poder en su ojo izquierdo, Salto Crono, lo que aceleró drásticamente sus movimientos. Usando esta habilidad, había derribado fácilmente a 4 shinobi de Iwa. En ese estado acelerado, Kei esencialmente separaba su flujo de tiempo personal del resto del mundo. Los ninjas de Iwa todavía operaban bajo el tiempo normal, mientras él se movía más rápido de lo que sus ojos podían seguir. Pero tenía que tener cuidado. Ir demasiado rápido podía destruir su cuerpo y sus ojos. El drenaje de chakra y la tensión ocular lo dejarían completamente incapacitado. Así que no llevó la técnica a su límite. Aún así, al final de la batalla, su ojo palpitaba y sus reservas de chakra estaban peligrosamente bajas. Los efectos de la medicina del clan Akimichi desaparecieron, el uso de chakra fue demasiado intenso, y la fatiga acumulada finalmente me alcanzó. Con razón siento que mi cuerpo se desmorona. Kei intentó moverse, solo para sentir un dolor profundo ondular a través de cada músculo de su cuerpo. Rápidamente abandonó esa idea. Esos 4 shinobi de Iwa no habían sido una broma. Su trabajo en equipo, especialmente, había sido increíblemente difícil de contrarrestar. Si no hubiera sido por su Mangekyou Sharingan, no habría tenido más remedio que retirarse usando tácticas convencionales. El Sharingan estándar de 3 aspas simplemente ya no era suficiente. Afortunadamente, no era el mismo Kei de antes. Si bien usar su Mangekyou tenía sus inconvenientes, las ganancias superaban con creces las pérdidas, para alguien con un fuerte deseo de sobrevivir como él. Más importante aún, su uso más reciente de Salto Crono le había dado nuevas perspectivas, especialmente cuando se trataba de aplicar la técnica en sí mismo frente a objetos externos. Hasta ahora, Kei había usado 2 técnicas del Mangekyou, Salto Crono y Deriva Crono. Las dos eran completamente opuestas, y ambas habían ofrecido una inspiración invaluable. Si puedo afinar mi control, podría lanzar un kunai y activar Salto Crono en él en el instante en que lo suelto. Ese tipo de ataque sorpresa sería casi imposible de defender. Pensó por un momento. Lo mismo con Deriva Crono. Si lo lanzo en el momento exacto en que alguien me embosca, podría deshacer instantáneamente la situación. Sería más limpio, y mucho más eficiente. La eficiencia importaba mucho en la pelea de un shinobi. Nunca sabías qué vendría después, y para Kei, conservar energía era incluso más importante que conservar tiempo. Ráfagas cortas de jutsu ocular aplicadas a armas o enemigos usaban significativamente menos chakra y poder ocular que técnicas de larga duración sobre uno mismo. La experiencia llegaba a través de prueba y error. Kei ya había aprendido una dura lección. Si tuviera que enfrentarse a esos 4 shinobi de Iwa de nuevo, nunca terminaría tan agotado. Al llegar a esta conclusión, el sonido de pasos acercándose resonó a través de la cueva. Reaccionando instintivamente, Kei sacó un kunai y centró su atención en la entrada. Luego se rió entre dientes para sí mismo. Demasiado tiempo en el campo de batalla, y comenzabas a desarrollar todo tipo de traumas post-batalla. Reacciones exageradas como esta eran solo parte de ello. Aún así, no pensaba que ser excesivamente cauteloso fuera algo malo. La vigilancia era esencial para cualquier shinobi, durante la guerra y en la paz. Kei-kun, ¿estás despierto?
Minato Namikaze entró en la cueva, sonriendo al notar que Kei guardaba con calma el kunai en su bolsa. No hay necesidad de estar tan tenso. Estamos a salvo ahora. Parece que descansaste bien. Capitán Minato, que ella sintió y forzó una sonrisa. Todavía un poco adolorido, pero nada grave. Aunque dudo que sea de alguna utilidad en batalla en este momento. Ya no necesitarás pelear, Kei-kun, dijo Minato mientras se sentaba cerca. Tus órdenes de transferencia acaban de llegar. Estás siendo llamado de regreso a la aldea. ¿De regreso a Konoha? Kei parpadeó, un poco sorprendido, pero no completamente desprevenido. Había revelado su Sharingan después de todo. Incluso si el tercer Hokage y su consejo asesor estuvieran dispuestos a esperar y ver, el clan Uchiha ciertamente no se quedaría callado. Durante la guerra, las tensiones entre Konoha y los Uchiha se mantenían bajo control por necesidad. La aldea no se atrevería a maltratar a los Uchiha demasiado abiertamente, y los Uchiha tampoco actuarían mal. Pero ahora que alguien con un Sharingan de 3 aspas había emergido, Kei era demasiado valioso para dejarlo en las líneas del frente. Incluso si significaba rotar a otros Shinobi Uchiha, el clan exigiría el regreso seguro de Kei. Kei respiró hondo y asintió. No le importaba dejar el campo de batalla en absoluto. De hecho, necesitaba el descanso. Y más que nada, necesitaba tiempo para documentar y explorar cuidadosamente sus pensamientos sobre el Mangekyou Sharingan. Capítulo 48. Les he echado el ojo a ustedes dos. Uchiha Kei charló con Namikaze Minato durante un buen rato, y pudo notar que Minato era genuinamente amigable con él. Eso solo hizo que Kei se sintiera un poco complacido por dentro. Aunque el tiempo de Minato en el poder apenas duraría un año antes de su muerte, todavía había una ventana de oportunidad. Tal vez Kei podría exprimir algunos beneficios de ese breve periodo. Kei había estado pensando mucho sobre qué hacer en el futuro. Después de todo, cualquiera que se encontrara en este mundo, especialmente como miembro de este clan en particular, no tendría muchas opciones, incluido Kei. Danzo y el tercer Hokage estaban lejos de ser decentes. Ambos eran retorcidos y santurrones, aunque sus estilos diferían. Danzo llevaba su oscuridad abiertamente, siempre predicando que todo lo que hacía era por el bien de Konoha. El tercero, por otro lado, se enmascaraba en benevolencia y compasión, haciéndose pasar por el líder amable y tolerante. Pero nadie sabía mejor lo que sucedía detrás de escena que los clanes principales de Konoha. No se podía negar que estos dos manejaron la aldea bastante bien durante su tiempo. Pero con la edad vino la decadencia, y Konoha, el árbol imponente y radiante, estaba comenzando a pudrirse de adentro hacia afuera. El poder era el catalizador perfecto para la corrupción. Aunque Danzo y el tercero no eran exactamente enemigos, su unidad era solo superficial. Aún así, en ciertos asuntos, estaban de acuerdo. La forma en que el tercero intentó convertir al cuarto en un títere. Eso fue todo él. Si no tuviera tales ambiciones, no habría retomado el asiento del Hokage después de la muerte de Minato en lugar de iniciar otra elección. A sus ojos, probablemente era el Hokage ideal. Claro, Danzo podría intentar interferir, pero no olvidemos el voto de confianza requerido de los Chunin. El mayor logro de Danzo hasta ahora fue simplemente servir como Hokage interino. Hablando de Danzo, estaba completamente consumido por el poder y la ambición. Su infiltración en el Anbu y el control total de Raíz no dejaban dudas sobre sus objetivos. El Anbu era la unidad más compleja en la estructura militar de Konoha, misteriosa, altamente calificada tanto en protección como en asesinato, y oficialmente, solo el Hokage tenía mando sobre ellos. Descansa. Irás a casa pronto. Tu equipo también, dijo Minato con una sonrisa mientras se levantaba para irse. Gracias a ustedes, la marea de la guerra básicamente ha cambiado. Kei no respondió. Su mente estaba demasiado llena de pensamientos enredados. Observó la espalda de Minato mientras se iba y silenciosamente le deseó buena suerte al hombre. Minato era innegablemente poderoso. No había duda de eso. Kei aún podía recordar las secuelas de la batalla donde había derribado a 4 ninjas de Iwagakure. Había visto una escena impresionante. Enormes Rasengans cayeron del cielo, cada uno irradiando un aura aterradora. Las explosiones iluminaron el campo de batalla mientras el 5 colas aullaba de dolor. Fue entonces cuando la batalla realmente había terminado. Kei recordaba estar absolutamente atónito. En ese momento, se dio cuenta de lo afortunado que era de haber salido con vida. Con razón Nobito había sido golpeado tan mal cuando atacó a Konoha. Incluso con un Mangekyou Sharingan, Obito no era rival para Minato.
Y el control de Obito sobre su Sharingan estaba en un nivel completamente diferente comparado con el de Kei. Aún así, reflexionó Kei. Si tuviera el nivel de habilidad de Obito, mis probabilidades contra Minato no serían tan malas. Si usas el dios trueno volador y congelo el tiempo en el momento en que apareces, entonces simplemente te tuerzo el cuello. Simple, pensó Kei para sí mismo, un poco oscuramente. ¿Qué pasaría con sus ojos después? No estaba seguro. Pero el punto era que, si llegaba el caso, tenía un plan, aunque imprudente, para derribar al destello amarillo. Recostándose en la cama de piedra, Kei dejó que su mente divagara. Fue entonces cuando se le ocurrió algo más. Podría haber subestimado a Ima y Kenta. Siempre había pensado bastante bien del tipo, pero ahora se daba cuenta, tal vez no lo suficientemente bien. Como uno de los shinobi de Iwagakure que custodiaban el puente, nunca iba a ser solo un soldado de infantería menor. Sin embargo, a pesar de recibir algo de daño y usar la mayor parte de su chakra, Kenta regresó vivo y victorioso. Eso significaba que había eliminado al ninja enemigo que acechaba debajo del puente y completado la misión. Kei tenía que admitirlo. Kenta no era simple en absoluto. Comparado con eso, Yuga Ayaka no se desempeñó tan bien, murmuró Kei, frotándose la barbilla. Luego se congeló. Espera un segundo, no me digas que se lesionó a propósito. Pensando en retrospectiva, Kei se dio cuenta de algo extraño. En ese momento, Kakashi estaba gravemente herido. Como compañera de equipo y médico, Rin naturalmente priorizaría a Kakashi. Eso significaba que Ayaka se quedaría sola para valerse por sí misma. Al principio, Kei había sentido un poco de celos de Ayaka por estar herida, ya que eso significaba que podía volver temprano. Pero ahora empezaba a pensar que lo hizo deliberadamente. Ayaka no era solo una novata inexperta. Había sobrevivido a muchas batallas y era miembro del clan Hyuga. No había forma de que cayera tan fácilmente ante un solo Chunin de Iwagakure. Ella odiaba a Kei, y Kei lo sabía. No se trataba solo de la rivalidad entre clanes o sus habilidades de línea de sangre. Era porque eran el mismo tipo de persona. El desdén de Ayaka no le molestaba demasiado. Él entendía. Para ella, él era un capitán de equipo indigno sin fuerza real. Cualquiera estaría enojado. Y la tensión de larga data entre los clanes Uchiha y Hyuga solo empeoraba las cosas. Claro, Kei podía lograr algunos asesinatos con ataques furtivos y tácticas sorpresa, pero Ayaka probablemente creía que su Byakugan y sus técnicas de defensa la hacían muy superior en combate directo. Pero una vez que Kei despertó su Sharingan, todo cambió. Ayaka, habiendo chocado con él durante una misión tan peligrosa, probablemente se dio cuenta de que se había hecho un enemigo, y eligió lesionarse antes de que las cosas escalaran. Esa mujer, pensó Kei con una sonrisa irónica. ¿Qué, se supone que debo matarla en la base ahora? ¿O tal vez eliminarla en la aldea más tarde? Sí, claro. Kei no estaba a punto de tallar un corte en su protector de frente y volverse un renegado solo por una pequeña venganza. Por molesta que fuera, Ayaka todavía tenía valor, especialmente como escudo humano. Además, ya estaba de camino de regreso a Konoha con Kakashi. Probablemente nunca esperó que Kei y Kenta también fueran enviados de regreso pronto. No puedo esperar a ver la expresión de su cara cuando nos volvamos a encontrar, pensó Kei con una sonrisa de suficiencia. Les he echado el ojo a ustedes dos ahora. Capítulo 49. No me arrepiento. El regreso de Uchiha Kei a Konoha no causó mucho revuelo, al menos no oficialmente. Pero en las líneas del frente del país de la hierba, su nombre ya se había extendido como la pólvora. Todos los shinobi de Konoha que habían participado en la guerra habían oído hablar de este notable joven prodigio. Aunque su misión había sido clasificada inicialmente, con la guerra acercándose a su fin, muchos shinobi de Konoha llegaron a conocer la verdad. Kei y su escuadrón habían sido enviados a lo profundo de las líneas enemigas en lo que era esencialmente una misión suicida. Sin embargo, contra todo pronóstico, estos tres jóvenes genin habían logrado lo imposible. Habían demostrado un intelecto y una habilidad increíbles, rescatando al menos a 15 prisioneros de Konoha en el proceso. Cuando las bajas golpearon al escuadrón de Namikaze Minato, Kei y su equipo intervinieron como reemplazos temporales, contribuyendo directamente a una misión que ayudó a llevar la guerra a su conclusión. Y eso no fue todo. Sus logros fueron nada menos que asombrosos. Gracias a las decisiones tácticas de Kei, las fuerzas de Konoha aparecieron repentinamente detrás de las líneas enemigas, interrumpiendo la moral de las tropas de Iwagakure y debilitando sus líneas del frente. Luego, el trío lanzó un asalto sorpresa a un puesto avanzado enemigo y casi aniquiló al escuadrón liderado por el hijo del Tsuchikage, Kitsuchi.
Aunque Minato finalmente intervino para ayudar, el simple hecho de que estos jóvenes genin se mantuvieran firmes contra enemigos tan formidables decía mucho sobre su fuerza. Incluso cuando su número se redujo a solo 3, Kei y su equipo completaron su misión. Minato derrotó y capturó al Jinchuriki del 5 colas, acelerando el fin de la guerra. Imai Kenta, un ninja nacido civil, destruyó el puente Kanabi. Y Kei, bueno, él fue aún más lejos. Eliminó a un miembro clave del cuerpo de explosiones de Iwagakure, Gari, y cuando fue rodeado por el escuadrón del clan Ishimizu Iragi durante su retirada, Kei logró matar a los 4 él solo. Para cuando Minato lo trajo de regreso, Kei estaba completamente exhausto, incapaz incluso de ponerse de pie. Pero nadie se atrevió a burlarse de él. Esos ninjas de Iwa que mató habían dejado profundas cicatrices en muchos shinobi de Konoha, algunos de los cuales habían perdido a amigos cercanos y camaradas a manos de ellos. Las acciones de Kei fueron vistas como justicia, como venganza. La gratitud y el asombro llenaron los corazones de quienes lo rodeaban. Para muchos, el regreso de Kei era motivo de celebración. Después de todo lo que había hecho en el frente, era hora de que alguien más se hiciera cargo. Se había ganado con creces su descanso. En verdad, la mayoría de los shinobi regulares seguían siendo admirables y sinceros. La podredumbre de Konoha estaba confinada principalmente a sus capas más internas. La capa exterior aún se veía brillante y hermosa. Y eso, pensó Kei para sí mismo, es exactamente lo que lo hace tan peligroso. Después de unos días de descanso forzado en la cama de piedra en la tienda médica, Kei finalmente pudo levantarse y caminar. Medio mes de lucha constante, innumerables píldoras de soldado e incluso medicina del clan Akimichi habían llevado su cuerpo al límite. Incluso ahora, después de días de descanso, no se había recuperado por completo. Estimó que le tomaría otra semana de recuperación adecuada para volver a su condición máxima. Pero ya no importaba. No regresaría al campo de batalla. Regresaría a Konoha mañana. Los médicos no querían que se moviera demasiado, pero Kei estaba cansado de estar acostado. Se le permitió estirar las piernas dentro de la base. El entrenamiento y el combate estaban estrictamente prohibidos. Mientras caminaba por el campamento, innumerables shinobi de Konoha lo saludaron calurosamente. Kei respondió con sonrisas educadas, incluso si no estaba particularmente conmovido. Incluso si no le importaban mucho estas interacciones, entendía el valor de responder amablemente a quienes mostraban buena voluntad. Una simple sonrisa podía crear una sensación de reconocimiento, lo que facilitaría mucho la cooperación futura. La mayoría de estos shinobi eran civiles, simples y honestos. Ganarse su favor definitivamente valía la pena. Kei vio de repente una cara familiar. Yamanaka Masato. Masato no llevaba su equipo de combate, su cuerpo estaba fuertemente vendado. Estaba claro que había sido gravemente herido. Kei había asumido que Masato había muerto durante el asalto. Después de todo, cuando su equipo rompió la línea enemiga y se enfrentó a la unidad de Kitsuchi, no hubo señales de apoyo del grupo de Masato. Tuvieron que usar clones de sombra para distraer al enemigo ellos mismos. Pero parecía que Masato había sobrevivido, aunque apenas. Capitán Yamanaka. ¿Cuánto tiempo sin verlo?, saludó Kei mientras se acercaba. Oh, Kei-kun. Masato parpadeó sorprendido, pero rápidamente sonrió cuando lo reconoció. Lo hiciste genial. Escuché que incluso eliminaste al escuadrón Ishimizu Iragi, trabajo asombroso. Me halaga. Kei sacudió la cabeza humildemente, sin mostrar ningún indicio de arrogancia. El escuadrón Ishimizu Iragi era infame en el campo de batalla, conocido por su brutal eficiencia y trabajo en equipo impecable. Cada uno de ellos era un Chunin capaz. Habían sobrevivido a esta guerra desde el principio. Desafortunadamente para ellos, se toparon con Kei, quien había despertado su Mangekyou Sharingan, y fueron tomados por sorpresa. Si no hubiera sido por el ataque repentino de Kei, tal vez no habrían caído tan fácilmente. Capitán Yamanaka, quiero decir, Masato, ¿qué te pasó? Kei cambió de tema, no queriendo detenerse en el tema del escuadrón Ishimizu Iragi. No había tenido tiempo de deshacerse de sus cuerpos, y sus heridas probablemente eran sospechosas. Oh, me rodearon, dijo Masato casualmente, mirando sus vendajes. Me rompí algunas costillas, algunas fracturas en mis brazos y piernas, pero regresé con vida. No puedo decir lo mismo del resto del escuadrón. Kei se quedó en silencio. Parecía que todos los equipos en vuelo habían sido aniquilados en el país de la hierba. Todavía recordaba a ese Chunin, Kageshima Kousuke, tan apasionado por la voluntad de fuego. Kei se preguntó si el hombre se arrepintió al final. No es que importara.
Ya fuera que otros se arrepintieran o no, Kei sabía que había tomado la decisión correcta. Incluso con todos esos Junin y Jin, solo un hombre regresó con vida, y gravemente herido además. Si Kei se hubiera quedado atrás, su destino probablemente habría sido el mismo, o peor. Podría haber sido enterrado en algún bosque sin nombre para ahora. Podría haber dejado que otros murieran en mi lugar, pensó Kei, pero no me arrepiento. Cada uno tiene sus propios sueños en la vida. Yo simplemente elegí el mío. Capítulo 50. Regreso a la aldea después de varios días de viaje, Uchiha Kei finalmente regresó a Konoha junto a un grupo de camaradas heridos. Mientras miraba las familiares puertas de la aldea y las 3 imponentes caras de piedra de la roca Hokage, su corazón se llenó de emoción. Finalmente de vuelta. Finalmente vivo. No era el único que se sentía así. Cada ninja herido que hizo el viaje a casa con él compartía la misma abrumadora sensación de alivio. El deseo de sobrevivir no era algo exclusivo de Kei. Era un pensamiento que cruzaba por la mente de cualquiera que hubiera puesto un pie en el campo de batalla. Si bien tales pensamientos podían verse como distracciones en combate, eran, en verdad, los deseos más profundamente arraigados en el corazón de cualquier shinobi. Y en el momento en que uno encontraba seguridad, esos instintos enterrados resurgían con toda su fuerza. Quizás porque su unidad no había regresado victoriosa, nadie salió a recibirlos. Pero a Kei no le importó eso en lo más mínimo. Justo cuando se despedía de Yamanaka Masato y se preparaba para dirigirse hacia el complejo Uchiha, notó que varios ninjas con uniformes del clan Uchiha se le acercaban. Kei reconoció a algunos de ellos por sus rostros, aunque no tenía ninguna conexión real con ninguno de ellos. Simplemente no eran del mismo círculo. Dentro del clan, estos individuos pertenecían al grupo considerado digno de cultivar. Los que no necesitaban poner un pie en el campo de batalla. Servían a los ancianos o formaban parte de la policía militar de Konoha. En resumen, eran los Uchiha modelo. Bien educados, bien posicionados y no del tipo que se mezclaría con alguien como Kei, un llamado miembro marginal del clan. Especialmente alguien que ni siquiera había despertado el Sharingan. Pero las cosas eran diferentes ahora. Las noticias del frente se habían extendido. Nadie había despertado su Sharingan. Y no cualquier Sharingan. Había alcanzado el nivel de las 3 aspas. Parece que el clan finalmente te reconoce, dijo Masato con una sonrisa al notar a los Uchiha que se acercaban. Bueno, no te retendré. Es hora de que me vaya a casa. Gracias de nuevo, por salvarme. Ya has dicho eso suficientes veces en el camino de regreso, Masato-san, se rió Kei. Ponte en marcha. Tus heridas son mucho peores que las mías. Tal vez la próxima vez que nos encontremos, tenga que llamarte Junin Kei, bromeó Masato con un gesto de la mano antes de girarse y alejarse. Kei lo vio irse con una sonrisa. Pero una vez que Masato se había alejado una cierta distancia, esa sonrisa se desvaneció lentamente de su rostro. Masato era del clan Yamanaka. Kei no estaba seguro de qué tan cercano era a Yamanaka y Noichi, pero independientemente de eso, era un ejemplo de libro de texto de un shinobi de una familia noble respetada. No había nada malo en mantener una buena relación con alguien así. Aún así, ahora que se había ido, no había necesidad de seguir sonriendo. Kei no era Ima y Kenta, después de todo. Especialmente desde que habían llegado los molestos. Kei tenía poco respeto por estos miembros particulares de los Uchiha, especialmente aquellos que servían a los ancianos del clan. Cada clan era complicado a su manera. Incluso una familia como los Hyuga, con su clara distinción entre las casas principal y secundaria, tenía luchas internas. En aquel entonces, incluso Ieyasu Hyuga había sido puesto en una posición difícil con respecto al problema con su hermano, Hisashi. Y esa presión no había venido solo de los ancianos del clan. El tercer Hokage también había jugado un papel importante. El clan Uchiha no era diferente. Había varias facciones dentro de él. Los ancianos y el líder del clan no siempre estaban en la misma página. Después de todo, si lo estuvieran, ¿por qué el líder del clan sería enviado al frente mientras estos otros permanecían a salvo atrás? Tal vez Uchiha Fugaku quería entrenar a Itachi personalmente. Pero tal vez había algo más, como el control sobre la policía militar de Konoha. Esa posición, aunque podría decirse que era la raíz de la creciente alienación de los Uchiha del resto de la aldea, seguía siendo una forma de poder. Y el poder, como siempre, tenía el potencial de corromper. Uchiha Kei, bienvenido de nuevo, lo saludó una de las mujeres Uchiha con una sonrisa formal mientras se acercaba al equipo que regresaba. Kei la reconoció. Su nombre era Uchiha Junio, una mujer hermosa y astuta, bien conectada dentro del clan. Ah, hola, asintió Kei.
Su expresión era tranquila, su tono ni cálido ni frío. A Junio no pareció importarle su actitud indiferente. Siguió sonriendo mientras decía, bienvenido de nuevo, y felicidades por tus logros en el frente. Recibimos información de que has despertado tu Sharingan. Naturalmente, nos gustaría verificarlo. Asintió Kei de nuevo, aunque por dentro se burlaba fríamente. Así que de eso se trataba. Estaban aquí por sus ojos. Por supuesto. En este clan, el Sharingan era valorado por encima de todo. Poseerlo significaba poseer poder. Incluso si no lo decían en voz alta, Kei sabía exactamente lo que estaban pensando. Muchos en el clan, especialmente los poderosos, ya estarían tratando de ganárselo. ¿Un miembro joven que había despertado el Sharingan? Definitivamente valía la pena atraerlo al redil. Pero primero, tenían que confirmar una cosa. El nivel de su Sharingan. La información que recibieron decía que Kei había despertado el Sharingan de 3 aspas desde el principio. Eso nunca había sucedido en la historia registrada del clan. Kei sabía la verdad, sin embargo. Sus ojos no eran tan milagrosos como creían. No era un elegido como Uchiha Obito, que había tomado un camino retorcido. Si tuviera la opción, hubiera preferido mostrar solo 2 aspas, tal vez incluso solo una. De esa manera, podría haberlo activado más libremente sin llamar la atención. Pero esa ya no era una opción. Así que ahora, si querían verlo, entonces bien. Podían ver la verdad que Kei eligió mostrarles. Cerrando los ojos por un momento, Kei los abrió de nuevo. Iris rojo sangre, con 3 aspas negras girando lentamente alrededor de sus pupilas. Sharingan de 3 aspas. La forma pináculo del Sharingan base. Como se esperaba, las expresiones de los que habían venido a recibirlo cambiaron inmediatamente. Envidia, asombro, incluso un tinte de celos. Intentaron ocultarlo, pero Kei lo vio todo. Sus ojos se aseguraron de eso. Su burla interna se profundizó. ¿Cuántas de estas personas habían llegado siquiera a esta etapa con sus propios ojos? Y esta ni siquiera era la fuerza completa de Kei. Pero este nivel por sí solo ya era más que suficiente. Pudo ver la expresión de Junio tensarse por un breve segundo, luego sonrió aún más brillante. Con un leve movimiento de cabeza, Kei desactivó su Sharingan, observando silenciosamente al grupo. Kei-kun, verdaderamente eres un genio de los Uchiha, dijo Junio brillantemente. Estoy segura de que el líder del clan y los ancianos estarán encantados de ver a alguien tan talentoso pavimentando el camino para el futuro de nuestro clan. ¿Genio, eh? El rostro de Kei permaneció tranquilo. Sé exactamente lo que soy. Y en este momento, estoy cansado y no estoy de humor para una pequeña charla. Si tienen algo que decir, vayan al grano. Orgulloso, ¿no es así? Pero te lo has ganado, Kei-kun, se rió Junio. Simplemente estamos aquí para darte la bienvenida a casa.